¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuánta paz has perdido simplemente por no controlar lo que entra en tu mente? Vivimos en un mundo donde las voces no paran. Opiniones, noticias, recuerdos, miedos, juicios ajenos, todo llega como si tuviera derecho de entrada libre a tu interior. Y lo más perturbador no es que lleguen, sino que muchos de esos pensamientos se instalan, se acomodan, ponen sus maletas en el cuarto y empiezan a gobernar desde adentro. Sin que te des cuenta, lo que pensabas que era tu voz, ya no lo es. Es la herida de hace 10 años. Es la crítica que alguien te lanzó una vez y nunca soltaste. Es el miedo que aprendiste a cargar como si fuera normal. Y sin darte cuenta, cediste el trono de tu mente a todo menos a Dios. Pero, ¿y si te dijera que la Biblia no solo describe este problema, sino que revela el proceso exacto por el cual Dios puede transformar tu mente cuando genuinamente se la entregas? No como un acto religioso, no como una promesa que haces en un momento emocional, sino como una entrega real, profunda y permanente. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa palabra transformaos en el original griego es metamorfo, la misma raíz de metamorfosis. Y una metamorfosis no es un retoque superficial. Es un cambio tan profundo que lo que entra ya no se parece en nada a lo que sale. Y aquí está el problema que pocos se atreven a nombrar. Hay creyentes que llevan años en la fe, que conocen los versículos, que asisten a la iglesia, que oran en las noches, pero cuando llega la presión, cuando el miedo toca la puerta, cuando la vida no sale como esperaban, siguen reaccionando igual que antes de conocer a Dios. Siguen tomando decisiones desde el dolor, desde la inseguridad, desde esa vieja forma de pensar que creían haber dejado atrás. ¿Por qué? Porque nunca hubo una entrega real de la mente. Creyeron en Dios, pero no le entregaron el gobierno de su interior. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Hoy, en este mensaje, vamos a entender cómo transforma Dios tu mente cuando se la entregas por completo. Y te digo desde ahora que lo que descubras aquí puede marcar un antes y un después en tu vida, porque hay algo que Dios quiere mostrarte hoy. Algo que muchos conocen de oídas, pero pocos han experimentado de verdad. Que la transformación de la mente no es un esfuerzo humano, es una obra divina que comienza en el momento en que dejas de luchar con tus propias fuerzas y empiezas a rendirte a las manos del único que puede cambiar lo que ningún método, libro ni consejo humano ha podido cambiar en ti. Antes de contarte lo que viene, quiero que imagines esto. Había una mujer en la Biblia que cargaba una condición desde hacía 12 años. 12 años sangrando, gastando todo en médicos, agotando cada recurso humano posible. La Biblia dice que en lugar de mejorar, empeoró. 12 años con una mente entrenada para esperar lo peor, porque lo peor siempre llegaba. 12 años con pensamientos que le decían, esto no tiene solución, ya lo intentaste todo, nadie puede ayudarte. Pero un día escuchó algo sobre Jesús, y algo en su interior cambió antes de que su cuerpo cambiara. Tomó una decisión desde adentro. Se dijo a sí misma, si tan solo toco el borde de su manto, seré salva. No lo dijo en voz alta, no pidió turno, no esperó que alguien la presentara. Fue, se abrió paso entre la multitud, y tocó. Y en ese instante, Jesús se detuvo y preguntó quién lo había tocado, porque había sentido que virtud salió de él. Esa mujer, cuyo nombre nunca se menciona pero cuya historia quedó grabada para siempre, descubrió algo que muchos todavía no entienden. La transformación comenzó en su mente mucho antes de que sucediera en su cuerpo. El momento en que su pensamiento cambió de no hay solución a si lo toco, seré salva, fue el momento en que Dios comenzó a actuar. Su fe no era perfecta, pero era real, y esa realidad fue suficiente para que el poder de Dios fluyera. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Y escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: Señor, hoy te entrego mi mente, transfórmala tú. Escríbela como una declaración de fe, no solo como un comentario, porque hay poder en lo que declaras, especialmente cuando lo haces en medio de un proceso de transformación como el que estás comenzando hoy.
Y quédate hasta el final, porque allí puede estar la clave que tu mente ha estado esperando para dar el paso que ninguna otra cosa ha podido provocar. Vamos a comenzar. Porque Dios no vino a mejorar tu manera de pensar. Vino a transformarla desde la raíz. Y lo que viene ahora va a mostrarte exactamente cómo ocurre ese proceso cuando decides entregarle tu mente por completo. 1. La mente que no se entrega sigue siendo gobernada por el pasado. Hay algo que nadie te dice cuando comienzas tu camino de fe, y es esto. Convertirte en creyente no borra automáticamente los archivos que tienes guardados en la mente. Cuando aceptas a Cristo, tu espíritu nace de nuevo. Eso es real, eso es poderoso, eso es transformador. Pero la mente tiene memoria, y esa memoria guarda todo. Los rechazos, los fracasos, las palabras que te dijeron cuando eras niño y que todavía resuenan en los momentos más silenciosos. Las decisiones que tomaste y que todavía te pesan. Los patrones que aprendiste en casa, en relaciones, en heridas que nunca terminaron de sanar del todo. Y aquí está la trampa más peligrosa en la que cae un creyente maduro: creer que porque ya tiene años en la fe, ya tiene la mente renovada. Pero años en la iglesia no es lo mismo que mente entregada. Puedes conocer la Biblia de memoria y seguir pensando con los moldes del pasado. Puedes orar cada mañana y pasar el resto del día tomando decisiones desde el miedo, desde la inseguridad, desde ese niño interior que todavía no ha sido sanado. Puedes hablar de fe con otros y en tu interior seguir esperando lo peor, porque es lo que siempre llegó. Esto es exactamente lo que vivió el rey Saúl. Cuando Samuel lo ungió como primer rey de Israel, Saúl era un hombre físicamente imponente, escogido por Dios, con todo a su favor. Pero su mente seguía siendo la de un hombre pequeño que no creía merecer lo que Dios le había dado. La Biblia dice algo revelador en 1 Samuel 10:22. Cuando llegó el momento de presentarlo ante el pueblo como rey, Saúl se había escondido entre el equipaje. El rey ungido por Dios, escondido entre maletas. ¿Por qué? Porque aunque Dios había cambiado su posición, su mente seguía anclada en la vieja imagen de sí mismo, y esa mente no entregada terminó destruyendo su reinado. Tomó decisiones desde el miedo a lo que la gente pensara. Desobedeció a Dios por miedo a perder la aprobación de los hombres. Y al final, el hombre que pudo haber sido el rey más grande de Israel terminó consultando a una adivina porque Dios ya no le respondía. ¿Ves lo que hace una mente que no se entrega? No necesita alejarse de Dios en un solo paso grande. Solo necesita seguir tomando pequeñas decisiones desde los patrones antiguos, desde el miedo, desde la necesidad de control, desde la vieja identidad. Y con el tiempo, esos patrones se vuelven tan normales que ya no los reconoces como el problema. Los llamas prudencia cuando en realidad es miedo. Los llamas discreción cuando en realidad es inseguridad. Los llamas madurez cuando en realidad es una mente que nunca fue entregada de verdad. Ahora quiero que pienses en algo concreto. ¿Cuál es ese pensamiento que regresa siempre? No el que aparece de vez en cuando, sino el que llega cuando la vida se complica, cuando alguien te decepciona, cuando el futuro se ve incierto. ¿Qué es lo primero que piensas? Porque ese pensamiento automático, ese que aparece sin que lo invites, ese es el que todavía gobierna, y mientras no lo identifiques, no podrás entregárselo a Dios. La psicología llama a esto pensamiento automático. La Biblia lo llama fortaleza. Y una fortaleza no se derrumba ignorándola. Se derrumba exponiéndola a la luz. Por eso Pablo escribe en 2 Corintios 10:4-5 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevar cautivo todo pensamiento. Eso no suena a algo pasivo. Eso suena a una acción deliberada, intencional, constante. ¿Y sabes cuál es la razón por la que tantos creyentes nunca experimentan la transformación que Romanos 12:2 promete? Porque esperan que Dios haga algo que Él ya les dio la responsabilidad de hacer. Dios no llevará cautivos tus pensamientos por ti. Él te dio la autoridad y el poder del Espíritu Santo para que tú lo hagas. Pero si nunca entrenas esa capacidad, si nunca ejerces esa autoridad,
Los pensamientos del pasado seguirán gobernando como si tuvieran derecho. Y aquí está la buena noticia que quiero que recibas con toda claridad. El hecho de que todavía luchas con esos pensamientos no significa que Dios no está obrando en ti. Significa que el proceso está activo. Una mente que se está entregando siente la tensión entre lo viejo y lo nuevo. Esa tensión no es señal de fracaso, es señal de transformación. Porque donde no hay tensión, no hay cambio. El hierro no se afila con algo suave, se afila con otro hierro. Lo que necesitas entender hoy es que la entrega de la mente no es un momento, es una dirección. No es una oración que haces una vez y ya. Es una postura que adoptas cada vez que un pensamiento del pasado intenta retomar el trono. Es decirle a ese pensamiento, tú ya no gobiernas aquí, y decirle a Dios, este espacio es tuyo, tómalo. Y luego actuar en consecuencia, aunque todavía no lo sientas completamente, aunque el viejo patrón todavía intente volver. Porque la transformación no espera a que dejes de sentir el miedo para comenzar. Comienza exactamente cuando decides no obedecerlo más. Hay algo más en esta historia de Saúl que no puedes pasar por alto, y es lo que pudo haber sido diferente. Dios no abandonó a Saúl de inmediato. Le dio oportunidades. Le envió profetas. Le habló. Pero Saúl nunca entregó verdaderamente el gobierno de su mente. Siempre hubo una parte reservada para sí mismo, para su imagen, para su miedo, y esa parte reservada fue suficiente para bloquear el flujo de la gracia de Dios en su vida. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo? Entregando casi todo, pero guardando ese rincón de la mente donde todavía mandamos nosotros, donde todavía procesamos la vida con los esquemas del pasado, donde todavía decidimos qué tanto le permitimos a Dios transformar. La pregunta que Dios te hace hoy no es si crees en Él. La pregunta es si le has entregado realmente la mente, no el domingo en la iglesia, no en los momentos de alabanza cuando todo se siente bien, sino en el lunes por la mañana cuando llega la noticia que no esperabas, en la conversación que te saca de quicio, en el momento en que la vieja herida vuelve a doler. ¿Quién gobierna ahí? 2. Lo que Dios hace en una mente que se rinde sin reservas. Cuando una mente se entrega de verdad, no parcialmente, no con condiciones, sino completamente, Dios no simplemente la mejora, la reconstruye, y esa reconstrucción tiene un orden, tiene una lógica y tiene un poder que ninguna terapia humana, ningún método de autoayuda y ninguna disciplina personal puede replicar por sí sola. Porque lo que Dios hace en una mente rendida no es externo, no es una técnica, es una obra del Espíritu Santo desde adentro hacia afuera. Piensa en lo que le pasó a Ezequiel. Dios lo llevó en visión a un valle lleno de huesos secos, no huesos frescos. Huesos secos, sin vida, sin forma, sin esperanza aparente de recuperación. Y Dios le preguntó algo que parece casi absurdo. ¿Vivirán estos huesos? Como si le preguntara, ¿crees que lo que parece completamente muerto puede volver a tener vida? Ezequiel respondió con sabiduría, Señor Dios, tú lo sabes. Y en ese momento de rendición intelectual, en ese momento donde el hombre reconoció que su juicio natural no era suficiente para entender lo que Dios podía hacer, el milagro comenzó. Dios le ordenó profetizar sobre esos huesos. Y los huesos se unieron, y vinieron tendones, y vino carne, y vino piel, y finalmente vino el aliento. Eso es exactamente lo que Dios hace con una mente que se le entrega. Lo que tú ves como un valle de huesos secos, Él lo ve como material para una obra. Lo que tú llamas pensamientos muertos, patrones irrecuperables, formas de pensar que llevan décadas sin cambiar, Él los puede reorganizar, recubrir y dar vida nueva. Pero nota algo crucial en la historia de Ezequiel. Él tuvo que profetizar. Tuvo que hablar la palabra de Dios sobre algo que sus ojos naturales veían como imposible. La transformación requirió su participación activa en obediencia a la instrucción divina. Y eso es lo que Dios requiere de ti, no pasividad. No simplemente decir, Señor, aquí está mi mente, haz lo que quieras, y luego no hacer nada diferente.
La entrega de la mente activa un proceso en el que Dios trabaja y tú cooperas. Él renueva, pero tú decides qué alimentas. Él transforma, pero tú decides a qué te expones. Él sana, pero tú decides si vuelves a las mismas conversaciones, los mismos ambientes, los mismos patrones que construyeron las fortalezas que Él está derribando. Déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho con esta claridad. Cuando entregas tu mente a Dios, lo primero que Él hace no es darte paz. Lo primero que hace es darte discernimiento. Y ese discernimiento a veces duele, porque empieza a mostrarte cosas que preferirías no ver. Empieza a exponerte motivaciones que creías santas y que en realidad nacían del ego. Empieza a señalarte relaciones que parecían buenas, pero que en realidad alimentaban tus peores pensamientos. Empieza a confrontar hábitos que justificabas con argumentos teológicos, pero que en realidad eran mecanismos de escape. La razón por la que muchos abandonan el proceso de transformación mental no es que Dios no esté obrando, es que la obra de Dios es más confrontadora de lo que esperaban. Esperaban sentir paz inmediatamente, y en cambio sienten convicción. Esperaban que sus pensamientos se calmaran de golpe, y en cambio se vuelven más conscientes de cuán activos y desordenados estaban. Eso no es señal de que algo salió mal, es señal de que la cirugía comenzó. El Espíritu Santo es el cirujano de la mente, y ningún cirujano trabaja sin primero abrir lo que necesita ser operado. Si alguna vez te has recuperado de una cirugía física, sabes que los primeros días después de la operación no son los más cómodos. Hay inflamación, hay sensibilidad, hay un proceso que duele antes de sanar. Pero el dolor postoperatorio no significa que el médico falló. Significa que el cuerpo está respondiendo a una intervención correcta. Ahora bien, ¿cómo cooperas tú en este proceso? La Escritura te lo dice en Filipenses 4:8, con una claridad que no deja espacio para interpretaciones. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese versículo no es una sugerencia poética, es una instrucción operativa. Es Dios diciéndote, así funciona el nuevo sistema que estoy instalando en tu mente. Aliméntalo con esto. Y lo que no encaje en esta lista, no le des espacio. ¿Tienes idea de cuántos pensamientos diarios no pasan ese filtro? Investigaciones en neurociencia sugieren que la mente humana produce decenas de miles de pensamientos al día, y que una gran mayoría de ellos son negativos o repetitivos. Eso significa que sin un filtro activo, tu mente está procesando constantemente material que no edifica. Y un creyente que no aplica el filtro de Filipenses 4:8 no está siendo transformado, está siendo formado por defecto, por lo que llega sin invitación. Pero cuando entregas tu mente a Dios y cooperas activamente con su proceso, algo extraordinario empieza a suceder. Empiezas a notar pensamientos que antes pasaban desapercibidos. Empiezas a detectar cuando un pensamiento viene del miedo y cuando viene de la fe. Empiezas a reconocer la diferencia entre la voz de la condenación y la voz de la convicción. Y esa capacidad de discernir no es tuya. Es el resultado de una mente que está siendo habitada y gobernada por el Espíritu de Dios. Hay algo que me parece absolutamente poderoso en la promesa de Isaías 26:3 y es esto. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nota que dice pensamiento en ti persevera, no pensamiento que te visita de vez en cuando, no pensamiento que te recuerda cuando hay una crisis, pensamiento que persevera en Dios. Eso habla de una mente que ha hecho de Dios su dirección permanente, su referencia constante, su primer recurso y no el último. Y esa es la diferencia entre una mente que conoce a Dios y una mente que le pertenece a Dios. La primera lo llama cuando necesita ayuda. La segunda vive en conversación continua con Él. La primera lo consulta en los momentos de decisión. La segunda ya ha aprendido a pensar desde su perspectiva. Y la transformación que produce esta segunda clase de mente es tan visible, tan real, tan consistente, que las personas que te rodean lo notan antes de que tú lo declares. Quiero que escribas en los comentarios de dónde estás viendo este video. Ciudad y país.
porque hay personas de lugares que nunca imaginarías que están recibiendo este mensaje exactamente donde lo necesitan. Y quiero que sepas que no llegaste aquí por casualidad. 3. El enemigo de la mente entregada. ¿Por qué tan pocos mantienen la transformación? Aquí es donde la mayoría de los mensajes sobre la renovación mental se quedan cortos. Te enseñan cómo comenzar la transformación, pero no te preparan para lo que viene después. Y lo que viene después es una resistencia que no esperabas, que no siempre se presenta como una tentación obvia, sino como algo mucho más sutil y mucho más peligroso. El enemigo de la mente entregada no siempre es el pecado. A veces es el ruido, a veces es la distracción, a veces es la acumulación de cosas buenas que desplazan lo mejor, y a veces, lo más peligroso de todo, es el regreso gradual a los patrones antiguos disfrazado de madurez, de realismo, de sentido común. Déjame contarte algo que sucede con una frecuencia alarmante. Una persona tiene un encuentro genuino con Dios. Su mente comienza a cambiar. Empieza a ver la vida diferente. Sus reacciones mejoran. Su paz aumenta. Hay una temporada de transformación visible y hermosa, y entonces, poco a poco, sin que nadie lo declare formalmente, las disciplinas espirituales que alimentaban esa transformación se van haciendo más espaciadas. La oración que era diaria se vuelve ocasional. La meditación en la palabra que era intencional se vuelve superficial. La comunidad que edificaba se vuelve opcional. Y la mente, que es como un jardín, empieza a llenarse nuevamente de lo que crece por defecto cuando nadie la cuida. Jesús advirtió exactamente esto en la parábola del sembrador. La semilla que cayó en pedregales brotó rápido, pero no tenía raíz profunda. Cuando vino el sol, se secó. Y la semilla que cayó entre espinos creció, pero los espinos la ahogaron. Los espinos no son necesariamente el pecado. Jesús los identifica en Lucas 8:14 como las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Cosas cotidianas. Cosas que parecen neutras. Cosas que por sí solas no parecen peligrosas, pero que juntas, acumuladas, constantes, asfixian silenciosamente lo que Dios había comenzado a crecer en la mente. ¿Cuántas personas conoces que en algún momento de su vida estuvieron en el lugar más alto de su fe, con la mente más clara, con el propósito más definido, y hoy están en un lugar de mediocridad espiritual que ellos mismos no saben muy bien cómo explicar? No hubo una caída dramática. No hubo un pecado que lo rompió todo de golpe. Hubo una erosión, lenta, gradual, casi imperceptible, y el resultado es una mente que regresó a sus patrones anteriores sin haber tomado la decisión consciente de hacerlo. El apóstol Pedro describió este fenómeno con una imagen que es imposible olvidar en 2 Pedro 2:22. El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es una imagen brutal, lo sé. Pero Pedro no la usó para avergonzar, la usó para despertar, porque hay personas que han sido lavadas, que han sido transformadas, que han experimentado la renovación de la mente, y que sin embargo vuelven, no porque Dios los haya abandonado, sino porque no establecieron los muros de protección necesarios para mantener lo que fue ganado. ¿Y cuáles son esos muros? No son complicados, pero requieren consistencia. El primero es la meditación diaria en la palabra. No lectura, meditación. Hay una diferencia enorme. Leer es recibir información. Meditar es permitir que esa información cambie la manera en que procesas la realidad. Josué 1:8 no dice lee el libro de la ley, dice medita en él de día y de noche, porque Dios sabía que la mente necesita repetición para ser transformada. No una exposición esporádica, sino una inmersión continua. El segundo muro es la oración como conversación, no como ritual. Hay una diferencia entre orar y hablar con Dios. La oración ritual cumple con el horario, pero no necesariamente cambia la mente. La conversación con Dios sí la cambia, porque en esa conversación empiezas a adoptar su perspectiva sobre cada área de tu vida. Empiezas a ver tus problemas como Él los ve. Empiezas a verte a ti mismo como Él te ve. Y eso, con el tiempo, produce una mente que piensa de manera fundamentalmente diferente.
El tercer muro es la comunidad que confronta y edifica. Hebreos 10:25. Nos advierte que no dejemos de congregarnos, y la razón no es solo la adoración colectiva. Es que necesitamos personas que puedan ver en nosotros lo que nosotros mismos no vemos. Que puedan decirnos cuando estamos regresando a patrones que creíamos haber dejado. Que puedan recordarnos quiénes somos cuando el enemigo trabaja para hacernos olvidarlo. Una mente entregada a Dios que vive en aislamiento es una mente vulnerable, porque el proceso de transformación fue diseñado para ocurrir en comunidad. Y aquí viene algo que debes saber con toda claridad. El enemigo no peleará directamente contra tu mente transformada. Él es demasiado astuto para eso. En cambio, trabajará para aislar esa mente de las fuentes que la alimentan. Te convencerá de que ya no necesitas tanto la palabra porque ya la conoces bien. Te dirá que puedes espaciar la oración porque ya eres más maduro espiritualmente. Te sugerirá que la comunidad es opcional porque ya tienes una relación directa con Dios. Y cada uno de esos argumentos suena razonable. Cada uno de esos argumentos tiene una lógica aparente. Pero el resultado de seguirlos es siempre el mismo. Una mente que pierde gradualmente el gobierno de Dios y regresa al viejo sistema. Pablo entendió esto y por eso escribió en Efesios 6:11 que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas implica estrategia, implica planificación, implica que el enemigo tiene un método. Y ese método casi siempre tiene como objetivo principal la mente. Porque el enemigo sabe que quien controla los pensamientos controla las decisiones, y quien controla las decisiones controla el destino. Por eso, mantener la transformación no es cuestión de fuerza de voluntad, es cuestión de estructura. Es construir una vida cuya arquitectura diaria favorezca el gobierno de Dios en la mente. Es hacer que lo que alimenta la renovación sea lo más normal, lo más accesible, lo más habitual de tu existencia. Y es identificar, con honestidad brutal, qué elementos de tu vida actual están compitiendo con ese proceso y decidir qué vas a hacer al respecto. La pregunta que te dejo en este momento no es retórica, es práctica. ¿Qué está ahogando hoy la transformación que Dios comenzó en tu mente? ¿Qué espino está creciendo en silencio? ¿Qué voz, qué hábito, qué relación, qué contenido está lentamente devolviendo tu mente a los patrones que Dios vino a cambiar? Identifícalo, porque no puedes cortar lo que no has nombrado, y no puedes nombrar lo que no has tenido el valor de mirar de frente. 4. Una mente transformada por Dios. Produce una vida que el mundo no puede explicar. Todo lo que hemos visto hasta ahora converge en este punto. La entrega de la mente no es un fin en sí misma. Es el comienzo de una vida que tiene una dimensión diferente, una claridad diferente, una paz diferente. Una vida que la gente que te rodea observa sin poder explicarla completamente con sus propios esquemas. Cuando la mente es transformada por Dios de verdad, no en teoría, no en experiencias emocionales momentáneas, sino en la profundidad de sus estructuras más arraigadas, el resultado no es una persona más religiosa. El resultado es una persona más real, más auténtica, más estable, más libre. Porque la religiosidad produce performance, pero la transformación produce carácter. Y el carácter no necesita esforzarse para mostrarse. Simplemente fluye. Piensa en José, no el que vendieron sus hermanos en el primer capítulo de su historia, sino el José que gobernó Egipto. El José que tuvo en sus manos el poder suficiente para destruir a quienes lo traicionaron y en cambio los salvó. El José que podría haber convertido su dolor en venganza y en cambio lo convirtió en propósito. ¿Cómo llegó a ese punto? No fue de repente. Fue a través de un proceso de años que incluyó el pozo, la esclavitud, la traición de Potifar y la cárcel. Cada una de esas estaciones fue una oportunidad para que su mente regresara al amargo patrón de la víctima. Y en cambio, en cada una de ellas, José eligió una perspectiva diferente. No porque fuera emocionalmente invulnerable, sino porque había algo en su mente que procesaba la realidad desde Dios y no desde sus circunstancias. Génesis 50:20
Es quizás la frase más elocuente que resume lo que produce una mente transformada. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Esa oración no es solo un acto de perdón, es una declaración de perspectiva. Es una mente que ha sido tan profundamente formada por la visión de Dios que puede ver el bien en lo que cualquier otra mente interpretaría únicamente como traición y sufrimiento. Y esa capacidad no se improvisa en el momento de la crisis. Se construye en años de entrega cotidiana de la mente al Señor. ¿Y qué produce una mente así en la vida práctica? Produce decisiones que el mundo no comprende pero que el tiempo valida. Produce relaciones que tienen una profundidad que va más allá del interés mutuo. Produce una manera de enfrentar las pérdidas que desconcierta a quienes no conocen a Dios. Produce una paz en medio de la incertidumbre que no tiene explicación lógica. Y produce, sobre todo, un testimonio. Porque cuando una persona vive con la mente gobernada por Dios, su vida se convierte en una pregunta que otros necesitan responder. ¿Cómo puede tener esa paz? ¿Cómo puede perdonar así? ¿Cómo puede seguir adelante después de todo lo que le pasó? Y la respuesta que tú puedes dar desde esa vida transformada es la más poderosa del mundo. No soy yo, es Dios. Y esa respuesta simple, cuando está respaldada por una vida real, abre corazones que ningún argumento teológico habría podido abrir. Hay algo que la ciencia del cerebro confirma hoy que la Biblia enseñó hace siglos: la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de cambiar su estructura y sus conexiones en respuesta a experiencias repetidas, demuestra que la mente puede ser literalmente reconstruida con el tiempo, que los patrones de pensamiento que se repiten constantemente forman vías neuronales que se vuelven cada vez más automáticas. Esto significa que cada vez que eliges un pensamiento alineado con la verdad de Dios, cada vez que rechazas la mentira y afirmas la promesa, cada vez que procesas una situación desde la fe y no desde el miedo, estás literalmente reconstruyendo la arquitectura de tu mente. Estás haciendo que pensar como Cristo sea progresivamente más natural. Y esto no se detiene. Una mente entregada a Dios no llega a un punto de renovación completa y se queda ahí estática. Sigue creciendo. Sigue profundizando. Sigue siendo capaz de recibir más luz, más discernimiento, más revelación. Porque el Espíritu de Dios que habita en ella es infinito, y la capacidad de una mente rendida para ser habitada por Él es proporcional a la profundidad de su entrega. Quiero que reflexiones en algo muy específico. Piensa en la versión de ti mismo que existía hace 5 años. ¿Cómo pensabas sobre Dios? ¿Cómo procesabas el dolor? ¿Cómo reaccionabas ante la incertidumbre? Y ahora compáralo con quien eres hoy. Si hay diferencia, si hay crecimiento, si hay una estabilidad que antes no tenías, eso es evidencia de que la transformación es real y que es posible. Y si esa diferencia es menor de lo que esperabas, si sientes que llevas años en el mismo lugar mental sin avanzar verdaderamente, entonces hoy es el día en que decides que eso cambia. No mañana. Hoy. Porque la mente no cambia en el futuro. La mente cambia en el ahora. En la decisión que tomas en este momento de entregarle a Dios ese territorio que has reservado para ti mismo. Ese rincón donde todavía mandas tú. Esa área donde todavía procesas la vida con los esquemas del pasado. Ese pensamiento que regresa siempre y que todavía no has puesto a los pies de Cristo. La promesa de Filipenses 4:7 no es para el que ya terminó el proceso. Es para el que está en Él. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no guarda una mente perfecta, guarda una mente rendida, y esa es la única condición. No que hayas llegado, sino que estés entregado. Si este mensaje ha dejado algo en tu corazón, dale like y compártelo con alguien que Dios ponga en tu mente ahora mismo. No es casualidad que llegaste hasta aquí. Suscríbete a nuestro canal para que cada nuevo mensaje siga alimentando esta transformación en tu vida. Y escribe en los comentarios esta frase: hoy mismo decido que Dios renueve mi mente y gobierne cada pensamiento en el nombre de Jesús. Escríbela. Porque lo que declaras hoy puede convertirse en el punto de partida de la vida que Dios diseñó para ti. Señor Dios, hoy venimos delante de ti con una sola petición. Transforma nuestras mentes, no las que queremos mostrar al mundo,
sino las que funcionan en silencio cuando nadie nos ve. Esas mentes que llevan años cargando patrones que no vienen de ti, miedos que aprendimos a normalizar, mentiras que creímos durante tanto tiempo que ya suenan como verdad. Hoy, Señor, pedimos lo que solo tú puedes hacer. No mejoras, no retoques, no capas de barniz sobre lo viejo. Pedimos metamorfosis, la misma que prometiste en tu palabra, la que viene cuando una mente deja de conformarse al mundo y comienza a rendirse a ti. Señor, hay personas escuchando este mensaje que están cansadas de intentarlo con sus propias fuerzas, que han prometido cambiar y han vuelto al mismo lugar, que conocen la verdad pero no la están viviendo porque hay algo en su interior que todavía no ha sido entregado. Toca ese lugar, Padre, con tu gentileza, pero con tu poder. Entra donde nadie más ha podido entrar. Sana lo que el tiempo no ha podido sanar. Reconstruye lo que las circunstancias destruyeron. Y donde hay un valle de huesos secos, habla tú, como hablaste a Ezequiel, y haz que esos huesos vivan. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea el gobernador permanente de cada mente que hoy se rindió a ti. Que cuando llegue el miedo, sea Él quien responda primero. Que cuando llegue la duda, sea tu voz la que se escuche más fuerte. Que cuando el enemigo intente reinstalar los viejos patrones, haya una resistencia que no venga de la fuerza humana, sino de tu presencia activa en el interior de cada creyente. Y Señor, que la paz que prometiste, esa que sobrepasa todo entendimiento, no sea una visita ocasional, sino una residencia permanente en cada corazón que hoy tomó la decisión de entregarte la mente sin reservas. Que la transformación que comienza hoy sea visible, sea real, sea duradera. Que las personas que los rodean vean la diferencia y quieran conocer la fuente. Que su vida se convierta en un testimonio que abra puertas que ningún argumento habría podido abrir. Gracias, Señor, porque no nos pediste que cambiáramos solos, nos pediste que nos entregáramos. Y en esa entrega prometiste hacer tú lo que nosotros no podemos. Hoy tomamos esa promesa. Hoy la recibimos. Hoy decidimos creerla más que a nuestros miedos, más que a nuestra historia, más que a todo lo que hemos vivido que intentó convencernos de que el cambio no es posible. Es posible, porque tú eres Dios. Y nada es imposible para ti. En el nombre de Jesús. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Te espero en el siguiente video. ¡Que Dios te bendiga!